vamos a dar por iniciadas una serie de pláticas virtuales por este medio de Zoom con invitados especiales, con eh, pues gente que sabe de letras, gente que hace letras y que pueden ser tanto estudiantes, como en el caso de hoy con Melissa del Mar, a quien también tenemos de invitada, o pueden ser también escritores que ya tengan también una obra publicada. Entonces, el día de hoy les damos la bienvenida, especialmente a ustedes que nos acompañan y a nuestros invitados, Melissa del Mar Pontigo y Manuel Barroso. Me gustaría que se presentaran, Manuel, Melissa, para no hacer esto tan académico o tan aburrido como pueda llegar a ser. Y antes que nada, pues les agradezco a ustedes dos también el que aceptaran participar de una manera muy abrupta, porque apenas les dije hace unas cuantas horas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por instalar el Zoom, Manuel, en tu caso. Y bueno, bienvenidos a esta tecnología y bienvenidos al siglo XXI. Melissa, Manuel, quien quiera comenzar presentándose y ya arrancamos de lleno con nuestra plática. Yo soy Melissa del Mar Pontigo Torres, soy estudiante del Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México. Estudio comunicación y medios digitales, estoy en lo que sería sexto semestre y estoy muy agradecida por la invitación a este evento. Creo que es muy importante hablar y generar diálogo y escucharnos entre nosotros. Bienvenida y bueno, les comento, Melissa es una de nuestras estudiantes estrella en cuanto a literatura, no solamente por su propio gusto, sino porque también tiene obra publicada principalmente lírica. Y bueno, pues más adelante hablaremos también un poquito de ello. Manuel, exalumno de preparatoria, bienvenido. Sí, justo. Hola, mi nombre es Manuel Barroso, soy exalumno de la prepa del TEC del Estado de México y exalumno de José Manuel un buen rato. De hecho, la cosa que ven ahí enmarcada, imagínate qué tanto impactas, maldito seas, es el programa de Otelo, la obra que hice en prepa con José Manuel. Además porque sí me apasiona mucho. Actualmente estudio la maestría en Letras Modernas en la Ibero. Presento mi tesis este semestre, en un par de meses de hecho, y soy autor de esta novelita llamada Se abren los caminos, publicada por Textofilia. Muchas gracias, Manuel. Y de hecho, esa novela en particular la vamos a estar comentando el 29 de mayo a las 2:30 de la tarde por este mismo canal. De hecho, suena raro, pero sí, nunca pensé que lo iba a decir. Por este mismo canal vamos a estar contactándonos el 29 de mayo, viernes 29 de mayo, para platicar con Manuel sobre su novela Se abren los caminos, y que tiene de una forma u otra que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy, con los miedos y los miedos en la literatura. Yo sé que es un tema que, bueno, no está agotado, pero sí se ha abordado en muchos foros. Hablar del miedo, hablar de la literatura de miedo que normalmente nos remite a la literatura fantástica y de terror, como si fueran lo mismo, y sabemos que no son lo mismo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar platicando. Si me permiten, puedo hacer una introducción breve sobre algunas pautas para comenzar con nuestra plática. Vamos a hablar de esta literatura en tiempos del miedo, y bueno, esa imagen creo que lo dice casi todo, ¿no? O sea, vemos por ahí una mano, o la mano divina que se acerca a la mano de un Adán, y pues es un Adán al que se lo están jalando los zombies. El zombie como criatura fantástica o como criatura de nuestra época, pues que parece ser pues un símbolo de esta época contemporánea, ¿no? Me interesa mucho que podamos hablar de el miedo, pero también que podamos hablar de una escritora que recién murió la semana pasada, que es fundamental en la literatura mexicana contemporánea, y es Amparo Dávila. Ella murió el 18 de abril, el sábado de la semana pasada, y ella era la última de las 4 grandes escritoras pilares de la literatura mexicana, escrita por mujeres. Estamos hablando de Elena Garro, Inés Arredondo, Rosario Castellanos y, bueno, Amparo Dávila. Y esta
esta cita en particular me gusta mucho porque es un relato que se llama La Rueda, en un texto, en una compilación de cuentos llamado Árboles Petrificados de 1977. Y en La Rueda dice algo que creo que resume lo que uno siente con el miedo, sea a través de la literatura o sea a través de nuestra vida. Y dice, un fuerte escalofrío me recorrió de pies a cabeza, presa de una indecible angustia y de un terror indescriptible, de ese terror que entra en la vida por las puertas del alma. Y yo aquí lo detengo un poco para preguntarles, ¿por dónde entra el terror en el siglo XXI? El día de hoy, no me acuerdo a qué estamos, estamos a algo de abril, veintitantos, 23 de abril, pues claro, el Día Mundial del Libro. Eh, ¿Por dónde entra el miedo ahora? ¿Por el alma o por dónde más? Yo mientras abro la puerta porque tenemos invitados que están esperando. Ya vengo. Yo creo que ese miedo, y por raro que suene, entra al menos para nuestra actualidad y sobre todo para mi generación y las personas que están abajo de ella, los chicos más chicos, si lo quieren llamar así, entra por el silencio. Me explico. Somos una población que ya no tolera estar en silencio consigo misma. Y el mayor ejemplo está en el momento en el que vamos manejando en el coche. En el momento en el que vamos manejando a fuerza, vamos a poner música o vamos a poner un podcast o vamos a estar hablando con alguien. Va a haber ruido. Porque si no lo hay, implica que pensemos. Y si pensamos en silencio, significa que estamos pensando sobre y con nosotros mismos. Y eso nunca es agradable. Al parecer es el primer paso del terror o de la forma en que entra el miedo en una quietud de, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué espero de mí? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué está pasándome? ¿Qué siento? Y creo que todas esas preguntas tenemos pánico a enfrentarlas porque implica reconocer que no somos todo aquello que A, creemos que somos, B, se nos exige ser de alguna manera, ¿no? Y no como esta cosa gigante que dice como, claro, sean así, ¿no? Sean perfectas, sean plenamente masculinos, ¿no? No ese tipo de cosas nada más, sino sé bueno, sé feliz, sé consciente, sé amable, sé caritativo, sé atento con tus compañeros, sé... Wow, a ver, espérate tantito, ¿no? Hay una plática hermosa que a mí me encanta que se llama Smile or Die, que dices que parecía que en los trabajos, que en Wall Street, que en el gobierno de los Estados Unidos, cuando estaba George Bush, hijo, al poder, uno no podía ser pesimista. Uno no podía o no tenía de otra más que sonreír, ser optimista. Todo saldrá bien. No te preocupes, te acaban de correr. Es una buena oportunidad. No te apures, estás encerrado en tu casa. Es una buena posibilidad de leer, de ser productivo. Un momento. O sea, también es una posibilidad de hablar contigo mismo y eso nunca es agradable. No en una sociedad que se niega a mostrar, que se niega a mostrar la naturaleza que también tiene, donde la ira es mala, donde, donde lo animal es malo en el ser humano, ¿no? Creo que entra por la soledad, por el silencio, por ahí ahorita. Muchas gracias, Mel. Yo hice la pregunta en redes sociales a las personas que tengo agregadas, a los usuarios, de por dónde precisamente entraba el miedo, qué era de su cotidiano a lo que le tenían miedo. Y pues a partir de eso traigo hoy algunos fragmentos de poemas y algunos autores y bueno, lo que me contestaron, que también coincido con varios de estos tipos de miedo, es miedo al tiempo o la aceleración o la velocidad con la que pasa el tiempo y no podemos detenerlo y sigue fluyendo.
Evidentemente el miedo a la realidad de todos los días mexicana, esa no pudo faltar entre los mensajes, entre los comentarios. Miedo al amor y miedo a el sentimiento y miedo a la experiencia que se tiene con el ser amado. Y ahí, en este último tipo de miedo, me incluyo a mí misma. Yo diría que es el más grande que tengo, y es el miedo a uno mismo, que precisamente es lo que comentaba, y es pues esta cuestión de enfrentarse al abismo y ver que el abismo también responde, y ver qué es aquello que en realidad somos. Y bueno, ya a lo largo de esta conversación iré mencionando algunos textos que precisamente trabajan estos tipos de miedo. Exacto. Perdón. Sí, adelante, Manuel. Que justo en la línea que ahorita estabas comentando, Melissa, me acordé mucho y por eso me estaba moviendo. La autora de esta novela, que en realidad creo que sus cuentos son lo mejor que ha escrito, pero no los encuentro ahorita, perdón, se llama Iris García Cuevas. En algún momento ella decía que le habían rechazado, ella había escrito un cuento donde un sacerdote pistolero, un sacerdote católico pistolero en un pueblo, asesinaba a una persona, ¿no? Y que se habían negado a publicarle el cuento porque eso nadie le iba a creer, porque esas cosas no pasaban, ¿no? Como 8 años después se enteró que en un municipio en Jalisco había efectivamente un sacerdote que se la vivía armado y bueno, no presumía, comentaba entre sus pecados que había asesinado a un hombre en algún momento, pero vivía armado. E iba armado a todas las iglesias en el municipio, porque era el único sacerdote del municipio. Y decía, como, claro, es que, ¿cómo madres no me van a creer? ¿No? Si estas cosas son reales y son... Es una realidad que nos sobrepasa lo que podemos imaginar en un texto, ¿no? Ella no conocía al sacerdote, no conocía esa historia, no sabía de su existencia, solo se le ocurrió en el cuento, ¿no? Y nos topamos con que esa realidad no es que rebase la ficción, es que se empareja con ella. Y creo que esa es la parte más aterradora, ¿no? Que en el momento en el que la realidad es tan parecida a lo que tenemos en ficción, las cosas ya no empiezan, ya no son tan agradables, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Philip K. Dick. O sea, imaginar Blade Runner, imaginar El hombre en el castillo, imaginar Ubik, era aterrador en su tiempo. Y tú, vamos, prendes Zoom y dices como, aquí Ubik, ¿no? O sea, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? ¿No? Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Y Mel, yo creo que retomando lo que ambos dicen, el miedo entra por ese silencio y también por el autoconocimiento, ¿no? A veces que más que autoconocimiento puede ser autodesconocimiento y ni siquiera sabemos que teníamos esos monstruos habitando en nuestras moradas internas, ¿no? Como dijera Santa Teresa de Jesús. Pero a veces esas moradas pues se convierten en calabozos y en lugares en los que no quisiéramos estar y salen personajes así como el que menciona Manuel. Bueno, es un personaje, pero más que ser un personaje es real. Esto me hace pensar en cuáles son esas fronteras entre lo real y lo que, por lo menos en una buena parte de la crítica literaria, se llama fantástico, ¿no? Y que ahí casi los críticos literarios no se atreven a hablar de lo fantástico en la literatura, porque por mucho tiempo lo fantástico fue considerado de menor calidad, como si fuera algo, pues nada más para entretener y pues los niños son los que hacen fantasía y la literatura fantástica es chafa, lo cual es absolutamente falso. Y se creó este gran barril en el que todo lo que no sonaba a novela realista, a cuento realista o a algo, pues a una novela de aprendizaje, un Bildungsroman, todo eso se echó a ese barril. Entonces, ¿cuál es esa línea en la literatura entre aquello que puede ser fantástico y aquello que puede ser real? Y pienso en dos ejemplos particulares. Uno, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor,
y el otro A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Que son diferentes, pero ¿dónde está esa línea? ¿En qué momento lo real pasa a ser fantástico y lo fantástico pasa a ser real? ¿O cómo es? Quien quiera conteste. Pues como ya sabrá usted, y bueno, les digo a todos los demás también, me gusta mucho Temporada de Huracanes y recomiendo mucho la lectura de este texto porque precisamente es cuestionar qué tanto es ficción y qué tanto no lo es. Y de ahí lo brutal del texto y de las historias que nos narra, que muchas de estas cuestiones que parecen en realidad ficción están ocurriendo allá afuera y le están ocurriendo a personas reales y no a personajes. Y eso es lo desgarrador del texto, ¿no? Saber que afuera de mi realidad hay otras realidades que están teniendo este tipo de situaciones y eso también es abrumador, saber que nosotros como lectores no podemos hacer nada o no hay una acción directa y precisa que podamos hacer para rescatar a estos personajes de la vida real que están viviendo este tipo de circunstancias, que nosotros de alguna manera estamos atados de manos y qué podemos hacer, ¿no? Eso a mí también me genera un miedo muy grande, el saberte consciente de la situación actual y no saber cómo aproximarte a ella para intentar poner de tu parte y solucionar algo. Eso es un gran miedo, la verdad. Manuel. Sí, hay justo como en consonancia con eso, híjole, perdón, es que sé que se separa de esta cosa de no determina la línea de la literatura fantástica un poco, pero bueno, ajá, en la saga de El libro de los héroes, perdón, tengo como aquí toda mi biblioteca o parte de ella, así que voy a ir sacando libros de la nada, ¿no? Por Perdón, favor. de Antonio Malpica, que es una joya de 5 libros para jóvenes. Está llena de demonios y de monstruos, pero lo particular son los héroes. Los héroes no son tipos con armadura ni con nada, ¿no? O sea, son personas comunes y corrientes que solo, pues, se interesan por ayudar a los demás. Punto. O sea, pero con esta cosa es el carnicero que de repente le dice a alguien, ¿sabes qué? No me pagues. O sea, o me lo pasas después, ¿no? O gente que solo, ajá, se preocupa por los demás y punto. Esos son los tipos, para la saga de Malpica, ellos son los tipos capaces de matar a los demonios, de liquidar lo que se entiende como mal en el mundo, ¿no? Y hay un tipo de personajes en esa saga que son los mediadores, que su trabajo es encontrar esos héroes y y eso es muy curioso, encontrar a los demonios. La forma de encontrar a los demonios es el miedo. El mediador es aquel que puede sentir miedo de lo que tiene enfrente y puede controlarlo. Y eso es bien interesante porque la forma en que los mediadores encuentran a los héroes es porque su presencia calma el miedo. Es que ante una persona así, sé que no elimina el mal que tengo enfrente, ¿no? Pero me puedo sentir un poco más tranquilo. Esa es la idea en la saga del libro de los héroes. Y justo claro, es que ahí está esta realidad horrible del tipo de enfrente, por ejemplo, ahorita en que estamos todos aquí en cuarentena, porque asumo que hemos estado encerrados un muy buen rato porque podemos hacerlo, ¿no? O sea, el mínimo terror de, claro, es que los médicos que están afuera atendiendo, ¿no? Y al mismo tiempo es la gente que pues, les avienta cloro porque cree que es lógico,
La gente que no les deja subir al camión porque cree que es lógico. Vamos, esas personas tienen miedo, pero no entienden a qué. Y no entienden la naturaleza de su miedo. Y esa parte también es aterradora, ¿no? Cuando entiendes de dónde proviene ese miedo, es aterrador. Sobre todo porque, y siguiendo un poco con la línea de lo de Malpica, o sea, mayores héroes que los médicos ahorita no tenemos. Que las enfermeras, que la gente que alimenta a estas personas, que la gente que dice, ¿sabes qué? No tienes casa, no hay bronca, ahí está el sillón. ¿No? Porque estas cosas pues se mantienen ocurriendo. Hace relativamente poco a una conocida tuvo un pleito muy, muy fuerte con su pareja y de la noche a la mañana, en plena cuarentena, se quedó sin casa. ¿No? Y ahí está el terror. O sea, es como, y después es, bueno, ¿cómo apoyo, no? ¿Qué se hace ante eso? Que tenemos muchos ejemplos, creo, en la literatura a lo largo de los siglos, los hemos tenido, más o menos de qué hacer. Vamos, ahí está la novela no fantástica por excelencia, pero sí pandémica por excelencia, como La montaña mágica, ¿no? O sea, no puede haber una novela más referencial para estos momentos que La montaña mágica de Thomas Mann. En caso ya de la literatura mexicana, y miren que no me cae del todo bien, pero esa novela es genial en ese aspecto, Salón de Belleza de Mario Bellatín, ¿no? Ahí está la enfermedad. Aquí estos tipos vienen a morir, no importa, yo los mantengo. Les doy un techo. Trato de mantener bonito el moridero con un poco de peceras, por lo menos, para que no se sientan tan mal, ¿no? Si el protagonista de Salón de Belleza viviera en el mundo de Antonio Malpica, sería un héroe. Porque a pesar de que tiene miedo, hace aquello que cree que es necesario para mantener la vida de alguien más, ¿no? Y creo que en realidad por ahí va la literatura que trata del miedo, no nada más de ponernos enfrente de las cosas terribles, sino de las acciones que también tomamos como humanos para enfrentarnos a esos procesos horribles, ¿no? Totalmente, y creo que el miedo es el mismo, siempre es el mismo sentir, es decir, es parte de nuestros instintos tener el miedo, nacemos con esa capacidad, pero lo que va mutando son los sujetos o los objetos que provocan ese miedo. Mientras tú hablabas, estaba pensando en cómo los médicos, las enfermeras o estas personas que están trabajando con la salud, al mismo tiempo tienen esta imagen ambivalente de ser los que te pueden contagiar, ¿no? Vamos, es un miedo irracional completamente el que tiene la gente, ¿no? En el sentido de que, pues, no hay una razón como tal para agredirlos y tal, pero tan son héroes como monstruos. Y me hace pensar en héroes monstruosos o monstruos heroicos tipo Drácula, ¿no? Que tienen que son atractivos y que son sensuales y que son sexuales y tal. Y es una relación ambivalente con ellos, pero creo que la ambivalencia, más allá de estar afuera de nosotros, más allá de ser una característica de los monstruos o de los héroes, es humana, somos ambivalentes completamente y creo que en estas semanas de confinamiento, hasta la palabra es horrible, confinamiento es una palabra muy fea, pero en estas semanas hemos descubierto esta ambivalencia y bueno, pues, ¿qué creen que vaya a pasar después de esto? ¿Habrá una literatura del miedo ahora a estas entidades genéticas llamadas virus, que por supuesto ya hay muchos productos culturales que lo abordan, pero ¿habrá alguna diferencia después de 2020 con lo que ha habido? Justo hay, seguramente lo han visto, en cuanto la cuarentena y el confinamiento empieza en Estados Unidos, tiene que ser específicamente en Estados Unidos, y cuando acá como que se empieza a hablar de ese proceso pandémico, se traduce y se publica y rueda en todas las redes sociales
un libro llamado Sopa de Wuhan, ¿no? Que es, claro, Judith Butler, Zizek, un montón de filósofos hablando de la pandemia y de qué va a haber, ¿no? El texto tuvo un montón de ruido porque son grandes nombres, ¿no? De entrada, Butler y Zizek, ya, ¿no? Se va a leer. Y, sin embargo, como que lo que más me llamó la atención a partir de Sopa de Wuhan fue la lectura que publicó en el sitio virtual de Tierra Adentro una chica llamada Cristina Soto, eh, que tiene un... Perdón, me voy a mover. Adelante, Un adelante. libro que no tiene nada que ver con esto es un texto de crónicas sobre Curazao, esta isla que es una isla de concreto en América Latina, según Cristina. Este, pero el texto dice, es sobre Sopa de Wuhan, y dice es que esto es una salvajada oportunista de parte de Butler, de Zizek, de todos, porque no están tomándose el tiempo que requiere una reflexión del nivel que ellos proponen o afirman que están planteando. Decir que creo, decir qué creemos que va a pasar sería aventurar opiniones a partir de la pandemia, ¿no? Y nos podemos basar como en ciertas cosas, ejemplo, Zizek cita, bueno, parafraseando a Jameson, ¿no? A Frederick Jameson diciendo, es que es más fácil imaginar el fin del mundo, vean nuestros productos culturales, que el fin del capitalismo, ¿no? Y lo que todo el mundo le está aventando en la gran enciclopedia de memes que tenemos actualmente en redes sociales es, claro, es que el capitalismo se va a acabar después de la pandemia y es que es imposible que se sostenga, ¿no? Y tenemos que enlazarnos en una economía y en una sociedad que se estreche la mano y que vaya junto y pequeños productores y más cercano a un proceso de pensamiento anárquico, ¿no? Eh, Sin embargo, eso no es más que una opinión al aire y con poco tiempo de reflexión. Y por eso agarro el texto de Cristina. Creo que eso es lo que más me llama la atención. Nosotros estamos, o creo que como sociedad estamos muy preocupados de aventurar qué va a pasar cuando esto acabe, ¿no? Y no nos estamos dando el tiempo de detenernos a ver. Olvídate un momento de qué va a pasar cuando acabe. ¿Qué está pasando ahorita? ¿No? Pensemos qué está ocurriendo, de dónde viene, qué procesos, qué forma de discurso estamos planteando para tratar de entenderlo. O sea, lo que para nosotros es, ¿qué va a pasar cuando esto acabe? Para China ya pasó, pero no estamos pensando desde China porque a quién le importa China al parecer cuando pensamos desde Estados Unidos, ¿no? O cuando nuestro proceso de pensamiento es a partir de productos culturales occidentales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues veamos de entrada lo que ocurre con el país donde se generó y que en teoría ya salió de su pandemia, que está, que va a dispararse económicamente en un año y va a tragarse al mundo, ¿no? Eso es lo que se aproxima en teoría. Pero volvemos, ¿qué está pasando con nosotros en un nivel de, bueno, de entrada, y creo que duele un montón, pues, cantidad de micro, medianas, pequeñas empresas o industrias culturales que pues, no pueden sostenerse y no se van a poder sostener, ¿no? Los editores en Madrid cerró después de 5 años de un esfuerzo editorial y de venta de libros súper interesante. Y aquí va a pasar lo mismo. O sea, y es, ok, ¿qué va a pasar? Pues que de entrada nuestro proceso cultural se va a reducir a la nada. Nuestro proceso económico también. ¿Cómo lo vamos a pensar? Creo que el primer ejercicio o el ejercicio más apropiado de entrada sería uno, dejar pasar el tiempo y por lo tanto pensarlo de verdad, ¿no? Mientras pasa el tiempo. Dos,
hacer un poco de menos caso al ruido que generamos con la inmediatez. Y entonces eso permitiría como una mirada un poquito más objetiva y como completa de todo lo que nos está ocurriendo alrededor. Y tres, ser conscientes de que, y creo, ¿no? Ser conscientes de que muchas veces hemos tenido como sociedad la oportunidad de, de tomar lo que Alain Badiou llama un acontecimiento, es decir, un acto a partir del cual es imposible pensar la historia posterior. O sea, es un antes y un después tan tajante, tan radical, que no se puede pensar nada del mundo de la misma forma. El ejemplo político para él es la Revolución Francesa. Se le cortaron las cabezas a los reyes, ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, olvídense. Hemos tenido muchos sucesos que pueden ser así. Si este no lo es, o no lo tomamos como una oportunidad así, y oportunidad no en el sentido en el sentido que puede tener la palabra de una feliz opción para, ¿no? Sino con todas las implicaciones terribles que puede tener la palabra oportunidad de que esto sea algo, un cambio radical, que no necesariamente va a ser para bien, insisto. Si no lo vemos como eso, entonces lo que va a ocurrir cuando esto termine es regresar a una normalidad tajante. Porque por más que digamos, no, es que la normalidad es el problema, vuelvo, enciclopedia de memes sobre ello, la verdad es que es muy cómoda y nos gusta mucho y nos conviene mantenerlo porque es muy fácil mantenerla. Y como nos gusta tanto mantenerla, tan nos gusta mantenerla, que que evitamos cualquier cosa que nos quite el privilegio y que nos incomode, la realidad es que va a ser muy probable que volvamos a ello. Y sobre eso, y perdón, ya con esto cierro, en el 2018, hace 2 años, un muy, muy, muy querido amigo publicó esta novelita, también con Textofilia y la UAM, que se llama El Refugio, de David Poiret. Y él dice es que lo que yo quería hablar era de nuestra impresionante capacidad de quedarnos quietos y conformes. Y la novela es aterradora, porque el personaje principal jamás hace nada. Por más que le ocurren cosas, el tipo pues es pasivo a más no poder. Y lo que decía Arturo es que yo lo que veía a mi alrededor era una increíble pasividad ante todo. Todo. Hacemos mucho ruido, pero en realidad lo único que está ocurriendo es eso, ruido. ¿No? Y esa es la parte preocupante. O sea, ahí hay un verdadero temor, creo. O sea, la pasividad total y la aceptación con la que tomamos las cosas que podrían cambiar algo que poseemos. O sea, que no queremos cambiarlo. No queremos cambiar nada. Y eso creo que es aterrador, ¿no? Y es lo que David refleja súper bien en su novela. Ya. Por supuesto, y creo que el miedo principal que podemos llegar a tener es que precisamente no pase nada. Y aquí está lo ambivalente de este momento, ¿no? Se quiere y no se quiere que pase nada. Se quiere que haya un gran cambio y al mismo tiempo que no haya ningún cambio. Pero desde la comodidad de las clases privilegiadas, y que por supuesto quienes estamos aquí somos de una clase privilegiada, desde la comodidad de nuestra cobijita y de nuestra computadora, muy probablemente suceda lo que pone David en El Refugio, nada, ¿no? Y a lo mejor ese es el miedo que nos da, que no va a pasar nada, después de todo lo que en nuestra cabeza sí pasó y que quizás no va a pasar, ¿no? Si me permites, vamos a leer algo que trae Mel sobre literatura, miedo. ¿Qué encontraste por ahí? ¿Qué ejemplos hay? Y por supuesto, aquí es libre para hablar y regresar y brincar y hacer digresiones.
es parte de la charla. Adelante, Mel. Sí, precisamente iba a mencionar que de igual manera no puedo saber o no puedo ni siquiera proponer de qué se va a empezar a hablar una vez que esto termine, como sea que termine, pero sí, como ya han mencionado, percibo que en estas semanas hemos visto una falta de empatía impresionante, ¿no? Y no tomamos en cuenta cómo es que nuestras acciones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, están impactando y están afectando a terceros, como lo mencionaban en el caso de las personas que han protestado en contra de los médicos, en contra de las enfermeras. Ayer veía con mi hermana un reportaje que hicieron sobre las protestas en Estados Unidos que están en contra de pues llevar a cabo la cuarentena dentro de casa y van a manifestarse y pasan por los hospitales y les gritan a los médicos y les gritan a las enfermeras de por qué están en los hospitales. Es, es un discurso en donde no hay empatía y precisamente a propósito de eso, voy a iniciar con el miedo al cotidiano mexicano, que fue una de las constantes que me contestaron en redes sociales. Voy a leer un poema de Ali Calderón, de las correspondencias, que curiosamente se llama Democracia Mexicana. Otro cadáver encontrado en una bolsa negra. Cerca de ahí, un cuerpo, el viento, un puente. A 2 cuadras, una cabeza hirsuta, ojos abiertos. Entre otras noticias, 30 ejecutados el fin de semana, tiro de gracia, algunos con marcas de tortura. El rescate fallido de un secuestro, un dedo, un anillo, un hato de periódico. Entre otras noticias, terminaron e iniciaron las campañas. Hay buena voluntad en Washington. La reforma migratoria. Este bimestre se abate un punto en la pobreza, el bienestar, la dicha. A lo lejos del escape de un camión. Y después, el silencio. Abren la bolsa negra, el hedor, el moho en la carne, una recién nacida. Y esto, así termina el poema, precisamente hablando de lo brutal de la literatura cuando esta se asemeja tanto a la realidad y cuando esta es una representación, una imagen, como una fotografía de la realidad. Y pues es aterrador porque, como platicábamos en alguna de las clases con el profesor José Manuel, hay algunos que en la cuarentena, no sé, nos quejamos de la impresionante cantidad de tarea que nos dejan o de, qué sé yo, el encierro en sí, el estar solos con nosotros mismos, pero hay también otra realidad en donde las personas están enfrentándose a estar confinados en un mismo espacio con su agresor. Y ahí también hay una historia de terror que se está reproduciendo y que precisamente estamos en nuestras casas sin poder hacer estos actos heroicos o esta situación de ayudar. Y de ahí el miedo de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y de nuestra realidad en México, que muchas veces surge por la empatía, por la falta de empatía, y también se sigue reproduciendo porque ¿cómo podemos? No sabemos, no hemos encontrado la manera directa de solucionar estas problemáticas, porque son varias. Muchas gracias, Mel. Es muy fuerte el poema y yo creo que la palabra fuerte no describe lo que realmente es, ¿no? Es mucho más allá de ese adjetivo. ¿Qué nos trajiste, Manuel? Justo ahorita que estaba comentando lo del poema, me acordé de 2 poemas en específico y de unos cuentos. Uno de ellos es un poema de Luis Felipe Fabre
que se llama Trailer. Es Trailer, hay 2 trailers. Creo que es el 1. Creo que es Trailer 1, que, que se centra en una peli, ¿no? Una peli de vampiros, de mujeres vampiro. Eh, Son chicas que vuelven de los homicidios en México, en donde la policía no hace nada, ¿no? Y ahí sí dices como, ay, ¿qué está pasando aquí? El otro poema es creo que se llama, seguramente estoy mal, es Los Muertos, María Rivera, ¿no? Que es una lista de pues, asesinados en México, ¿no? De cuerpos encontrados, y hay un tercer poema que a mí se me hace la cosa más escalofriante del mundo, es de un chileno, Ernesto Perlonguer, que se llama Hay cadáveres. Voy a parafrasear el poema porque es bien simple y dice algo así como, en los mercados, en las tiendas, en las florerías hay cadáveres tendidos con la ropa, paseando en taxis, sentados en el parque, hay cadáveres. Así como si tú lo lees en voz alta, son como 11 minutos. Cuando el cierre es, llama a la embajada de Uruguay, al ministro de Seguridad, y la respuesta con lo que cierra el poema, el último verso, es bien bonito. Aquí no hay ningún cadáver, ¿no? Y te vas muriendo, ¿no? Por 30 segundos. Y la otra cosa es, bueno, sobra decirlo, ¿no? En 2666, La parte de las muertas, ¿no? Que es de Roberto Bolaño, que es esta parte que empieza con un homicidio de una mujer en una ciudad que, quién sabe por qué, es tan parecida a Ciudad Juárez, pero tan parecida a Ciudad Juárez. Y es el primer caso de homicidio, y luego viene otro, y está completamente descrito, y luego el siguiente también, y el siguiente también, y el siguiente también, ¿no? Y justo en esta cosa que señalaba ahorita Melissa, que es como, claro, pues en cuarentena también implica estar enclaustrados y en confinamiento, muchas veces con el agresor, con el enemigo, ¿no? O sea, el monstruo está ahí enfrente. Y me recordó mucho a un cuento que se llama Teatro Doméstico, que está en este libro, Hematomas, de Yael Weiss, que de verdad es de lo mejor que salió el año pasado. Yael es una autora increíble y es de una pareja que se muda. Y cómo, pues, el teatrito doméstico se va cayendo a partir de la violencia que él ejerce sobre ella, ¿no? Y ese proceso es justo escalofriante. Creo que fue antier cuando vi que había un conteo que eran como, van 206 asesinadas en México durante el periodo de cuarentena, ¿no? O sea, así que esa es otra, ¿no? Creo que una clase de privilegio no solo es la que tiene la posibilidad de estar en confinamiento y con su compu y su cobija, sino la que está en la posibilidad de estar en confinamiento con su compu y su cobija y sin la bestia en la misma casa, ¿no? Porque he ahí el verdadero privilegio, creo. Porque después está aquellos que tienen la cobija, la compu, y al monstruo en la habitación de al lado, ¿no? Al enemigo en la habitación de al lado. Que esa es la parte más aterradora, creo, ¿no? De este proceso de aislamiento. Y que a veces también el monstruo es uno mismo, ¿no? Las conductas autodestructivas, o sea, este hedonismo excesivo que a veces raya en la ceguera
brutal, ¿no? Y el ser muy consecuente con uno mismo en este momento, pues porque como estoy sufriendo, pues me voy a tomar unas 3 botellas de alcohol diario, ¿no? Pues porque estamos encerrados, ¿no? Y es una conducta a lo mejor muy burda, pero también es un poco de la autodestrucción. Y digo, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero también está ese monstruo. Me recuerda a una cita que de hecho la voy a poner aquí en la pantalla, una cita de Derrida, que es esta. Bueno, ni siquiera es una cita completa, es un fragmento de una cita completa que aparece en Espectros de Marx y es darse miedo de ese miedo de uno mismo. Eh, lo relaciono también con algo de un historiador francés, René Huic, quien dice, y vamos a relacionarlo con el siglo XXI, que en el 480 el hombre tiene de nuevo miedo y ya que tiene miedo, he ahí que reaparecen las bestias junto con el diablo y él, el hombre, también revestido a la vez de formas bestiales. Él habla del 480 cuando estamos hablando del inicio del Renacimiento, pero también de la cacería de brujas, la época más cruenta respecto a la cacería de brujas, y eso que es una época de esplendor humanista y tal, y al mismo tiempo es la más brutal. Lo mismo podemos replicar en el siglo XX, una época de grandes avances, de grandes pensadores y tal, y al mismo tiempo de grandes brutalidades, ¿no? Entonces, para ir retomando un poco de lo que hemos dicho y que esta plática en particular es la literatura en tiempos del miedo, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos, básicamente de lo que hemos estado hablando es del hombre, el hombre como un lobo para el hombre, ¿no? Parafraseando a Hobbes. Eh, ¿Qué hay de lo fantástico? ¿Qué hay de esas criaturas que nacen del hombre, de esas criaturas que existen, ya no digo, obviamente el hombre sigue siendo la piedra angular aquí, ¿no? Pero ¿qué hay de las otras criaturas fantásticas? Porque yo sé, Manuel, que tú me has enseñado mucho de literatura fantástica, en particular de ciencia ficción también, que no es fantástico como tal, pero está de una forma u otra emparentado. Tú me presentaste a José Luis Zárate, por ejemplo, un escritor mexicano contemporáneo que es magnífico, Alberto Señor. Chimal, por supuesto, hay gran, y de hecho creo que ahorita, para hacer un comercial, si no me equivoco, en Monterrey están haciendo una transmisión con Alberto Chimal, o la van a hacer más al rato, y de hecho a las 7 también va a haber un café literario de pasión por la lectura de Monterrey, para hablar de Amparo Dávila también, ¿no? Entonces hay muchos nombres de escritoras, de escritores que han tocado a estas criaturas, a lo fantástico, aquello que es como el terror puro, el suspenso, la ciencia ficción. Cuéntenos un poquito más que encontramos aquí. Ok, hablando justo de José Luis Zárate, creo que no hay, que hay poquísimas novelas, y sobre todo como con la prosa y la belleza y la calidad con lo que logra transmitirlo José Luis, que esta cosa que se llama La Ruta del Hielo y la Sal, que es la historia es la bitácora del capitán que navega en el Demeter, que va viajando de Transilvania a Londres y no sabe qué es lo que lleva, solo es consciente de que unos rumanos lo contrataron para subir unos cajones llenos de tierra, ¿no? Y llevarlos a Londres. Obviamente no es consciente de que Drácula va a bordo del Demeter. Y es lo menos relevante. La mayor preocupación del capitán es que, pues, hay ratas blancas que se empiezan a comer a las ratas normales y él está angustiadísimo porque, madres, es la peste, ¿no? Está angustiadísimo de sus sueños cada vez más extraños, está angustiadísimo de que, pues, su tripulación empieza una a una a desaparecer en una tormenta terrible que solo dura en las noches, ¿no? Pero en el día el viento es súper favorable, pero sobre todo está asustado de sí mismo y del deseo incontrolable que tiene de su tripulación y de estas ansias de que no sean conscientes ellos de cuánto los desea, ¿no? De cuánto desea quitarle a lengüetadas la sal del cuerpo a sus marineros.
y se va revelando el miedo que sienten los otros de la homosexualidad del capitán, ¿no? Y la cosa es maravillosa, una novela impresionante, porque el menor de los problemas es Drácula. O sea, el mayor engendro del mal está en el barco, pero es lo menos importante. Lo más importante es el capitán, ¿no? Y ese secreto terrible que tiene el capitán, que es terrible para él, porque es terrible para las personas que lo rodean, ¿no? La otra cosa que me encantaría como mencionar es esta pequeña trilogía, que es la trilogía de la doctora Julia Dench, perdón, escrita por Cecilia Udave, que ya es un poquito difícil de encontrar, honestamente, pero El enigma de la esfera es, creo que mi ejemplar favorito de esa trilogía. Y a lo que se dedica Julia Dench es a ayudar a los niños que sienten miedos y que se topan con... Porque aparte de ser psicóloga, es como consciente de los fenómenos paranormales que existen. Y los miedos que sienten estos niños, Cecilia Eudave los trata, sí, con cuestiones paranormales, por lo tanto es un poquito más digerible, pero son miedos súper reales, ¿no? Son miedos al abandono, miedos a la violencia familiar, miedo a, ¿no? En niños. La saga es padrísima en ese aspecto, como también en esa línea, no lo tengo aquí a la mano, pero sí creo que hay pocos libros que retraten mejor el miedo que los de Ricardo Chávez Castañeda, una novela y un libro de cuentos. La novela es infantil, se llama Miedo, el mundo de al lado, y es una novela diccionario que trata de explicarle a los niños, con definiciones, y ese es el fragmento de la novela, qué es el miedo, ¿no? ¿A qué se les tiene miedo? Y hay una parte hermosa que dice, es que hay uno de las entradas de la novela es la palabra adulto. Y es hermoso porque es la parte en la que el narrador le dice al niño, es que los adultos también sienten miedo. En las noches se quitan la máscara de adultos y lloran porque están aterrados del mundo. No eres el único que llora. Y es devastador, ¿no? Si lo lees como adulto, ya tú te pones a llorar en ese momento, ¿no? Y la otra cosa que creo que es que hay pocas novelas de terror que además toquen el miedo, no solo el sobrenatural, y que al mismo tiempo lo mezclen y mezcla formas, tradición literaria, todo lo que se les ocurra, que esta maravilla que se llama House of Leaves o La Casa de Hojas, que por acá tengo también la versión traducida, de Mark Danielewski, que es probablemente el libro más hermoso con el que se van a encontrar en la existencia, en el mundo mundial. Por ejemplo, bueno, uno abre el texto y se topa con un libro normal, ¿no? Con una edición común, bonita y feliz, que se hace más o menos legible, y luego lo abres y te topas con este tipo de cosas, ¿no? Todo es la misma novela, es un tipo que encuentra un documental de un tipo que filmó cuando se mudó a su casa que resultó ser más grande por dentro que por fuera. Y es la caída en ese laberinto terrible, borgesiano, lleno de espejos, de colores, de trazos, de poemas, de ilustraciones, de cosas rarísimas, ¿no? La novela es larga, es pesada, es complicada, es, insisto, borgesiana más no poder, pero hay pocas novelas que traten el terror, tanto el sobrenatural, la casa, insisto, es muchísimo más grande por dentro que por fuera, y al mismo tiempo es como la familia que se muda a esa casa pues se va desbaratando. No solo por la casa,
y por lo que hay dentro de ella, sino por ellos mismos y por lo que ya traían arrastrando a la casa, que nada más la alimenta, ¿no? Y por lo que también va desbaratando al narrador, que se encuentra estos papeles, y por su escritura, y por cómo la escritura de los mismos papeles lo va desbaratando a él, ¿no? Creo que la mezcla entre lo fantástico y eso, y vuelvo un poco a Zárate, si bien la literatura fantástica parece como, claro, es que es un escape, y siempre está argumentado como un escape desde el punto de vista más míope y torpe para aproximarse a la literatura fantástica, literatura de terror, como, claro, es que esto no es real. El mismo Stephen King dice como, ver, o sea, mis miedos, mis monstruos más terribles son seres humanos. Porque no hay monstruo más terrible que el ser humano. Y con esto cierro y te paso la bolita, Mel, ¿no? Te paso esta esfera roja como la del libro de Ceci. El arranque de Danza Macabra, que es un ensayo larguísimo en el que Stephen King habla sobre el miedo. Así que es una joya, ¿no? En el arranque él dice, yo recuerdo muy bien la primera vez que sentí miedo de verdad en mi vida. Estaba en el cine, era un niño, y había ido solo al cine y tenía como 12 años, según cuenta King, una cosa así, y iba a ver una película de vaqueros. Y de repente el cácaro, el tipo que estaba en la sala de proyección, bueno, en la parte arriba de la proyección, detuvo la peli, prendió las luces y se paró enfrente de nosotros. El mundo lo abucheó. Y dijo, es que, entiendan, necesitamos parar todo. Los rusos lanzaron un satélite. Y que todo el mundo se quedó callado. Como es que no están entendiendo. Lograron poner un satélite en órbita. Y King dice, ahí sentí miedo de verdad, por primera vez. Y entendí que era el terror. Nosotros creíamos que los soviéticos acababan de ganar la guerra. Ahí la guerra espacial, van a venir con esa cosa que llaman Sputnik, y se va a desplazar y va a tirarnos misiles y va a acabar con Estados Unidos. He ahí el terror. El terror no proviene de los monstruos fantásticos, proviene de los monstruos que etimológicamente hablando viene de la palabra mostrare. Un monstruo es el que muestra. Un monstruo es entonces el humano que muestra la naturaleza. O sea, lo más natural, lo más bestial de lo que hay. Perdón, me pasa siempre. No hay monstruo más aterrador que el monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Busquen esa novela, es una maravilla. El monstruo pentápodo es la novela protagonizada y narrada a dos voces. Una de ellas es la de Raimundo, que es un pedófilo y que secuestra a una niña de 9 años porque le encanta. Ese es el monstruo. Y lo que dice Raimundo es que todo el mundo me ve como el ciudadano ejemplar porque lo soy. Porque soy igual a todos los demás. Y esa es la parte terrible. El tipo tiene una niña en su casa, encerrada en el sótano de su casa, una niña de 9 años a la que viola. Y es igual a todos los demás. Y la parte escalofriante es que Raimundo es un tipo común y corriente. Lo más común y corriente que se puede ser. ¿No? Ese es el monstruo. O sea, la literatura fantástica sí habla de los monstruos, que no son otra cosa que seres humanos. Como tú, como yo, como Mel, como todos los que estamos aquí. Y eso es aterrador. Esta cuestión de hablar de lo que se muestra, hace 1 o 2 años, Luz Alvarado en un taller en el TEC precisamente nos presentó este concepto de lo ominoso, que si no mal lo pronuncio en alemán es unheimlich, y que, bueno, básicamente consiste en que se nos revela algo que permanecía oculto, pero que al mismo tiempo siempre estuvo frente a nosotros.
Y ese unheimlich, eso ominoso, es aterrador porque nos damos cuenta que siempre estuvo ahí, que incluso nos resulta familiar y no habíamos tenido la capacidad de analizarlo como algo ajeno o como algo que simplemente está ahí. Y ese proceso de darnos cuenta precisamente de que el monstruo es el que nos habita y es el peor de todos los monstruos, eso resulta aterrador. Porque, como mencionas, Manuel, el miedo y esto que nos provoca miedo está en el vecino de al lado. Y la persona monstruosa puede tener una apariencia completamente normal. Incluso recuerdo que hace algunos meses platicando con compañeras hablábamos de el hombre precisamente que maltrata, el hombre que viola, el hombre que mata, y no son monstruos, no son asesinos seriales que van coleccionando una muerta más. Son hombres distintos y casos distintos que están asesinando. No se trata de un monstruo único que va devorando a todas las mujeres en México, por ejemplo, sino que son hombres separados que están reproduciendo estas pues acciones monstruosas, y como al final el verdadero monstruo es el ser humano, ¿no? Como mencionábamos. Y a propósito de eso, traigo varias lecturas, varios poemas. El único que podría rozar un poco la cuestión de lo fantástico es este primero que voy a leer. Los demás sí hablan ya y aterrizan en el tema de el desdoblamiento de la persona, que por cierto es un tema que Amparo Dávila trabajó bastante en sus textos. Y bueno, voy a empezar. Este primero es un poema de Ansel Elkins, La niña asada. Me arranqué a mí misma del vientre de mi madre. No había otra forma de llegar a este mundo. Una partera horrorizada me llamó monstruo y me dejó en los pinares nada más con la luna. La sangre de mi madre goteaba de mi cabeza arbolada. En un sueño, mi madre vino a mí y me dijo que si habría de sobrevivir, tendría que hallar la felicidad dentro de mi propio y salvaje ser. Cuando desperté, estaba sola en los bosques azules de la soledad. Una mujer me encontró y me llevó a su cabaña. Allá, en la altura, al final de un camino maderero abandonado. Pasamos los largos atardeceres del invierno junto al fuego. Yo, sentada frente a la chimenea mientras ella leía en voz alta mitos griegos, y la estufa rugía a mis espaldas. Ella se detenía a veces a observar la pared de sombras proyectada por mis astas. Las sombras bailaban por todo el salón como las ramas de un roble que el viento agita. A la mujer le inquietaba que no me vistiera. Yo caminaba desnuda por el bosque. Ella tendía ropa sobre mi cabeza. En los días calientes del verano, cuando me sentaba a leer bajo el sol. La mujer se preocupó cuando no mudé, y mi corona con las estaciones, así como hacían los siervos. Pero es que yo no soy un siervo, dije. Cuando me hice mujer, en el verano de mis 15 años, me descubrí súbitamente otra ante el espejo. Mi corona de muchas puntas había alcanzado una exuberancia muy suya, altamente estilizada. Las radiantes, anárquicas astas eran majestuosas a mis ojos. La mujer me vio y sonrió. ¿Qué eres? No sabría decirlo, mas la naturaleza te ha creado. Estás hecha de asombro y prodigio. Cuando llegó la noche, trajo una luna llena. Caminé por el bosque rumbo al lago y me hinqué sobre la fresca hierba en su ribera. Vi mi reflejo en el agua. Toqué mi cara. Estás hecha
de asombro y prodigio. Les comento que desde pequeña, así como Stephen King encontró el miedo en el cine, yo lo encontré en los espejos. A mí la idea de algo que te permita verte a ti mismo es aterrador. El agua, las ventanas, los espejos, porque nunca sabemos qué vamos a encontrar ahí. Nunca sabemos si vamos a reconocer o no la cara que vemos reflejada en el espejo. Si va a verdaderamente ser una proyección o un reflejo de quiénes somos o no. Y eso también resulta aterrador. Ahora les voy a leer un poema de Svetlana Garza que está impreso en este libro que se llama La rinoceronte en el cuarto. Igual, una vez que termine mi participación, lo agregaré a la lista. Se llama Grieta. Amo el olor de la sangre que emana de mi cabeza. Me gusta la sangre de mi cabeza más que todas las sangres del mundo, porque la sangre que emana de mi cabeza no es mía. Esa sangre es la sangre de las voces que habitan dentro. Y cada gota es una gota que ellas derraman. Y cada gota significa que voy venciendo. Hay una película que a mí me gusta bastante, que es El inquilino de Polanski. Y bueno, la película también es aterradora porque hay muchos sucesos extraños que al principio no podemos entender y que también están relacionadas con el espejo, con el reflejo, con el otro que al mismo tiempo soy yo. Y una de las reflexiones que el personaje principal hace en una parte específica de la película es cuestionar. Está teniendo una conversación, pero en realidad está hablando consigo mismo sobre por qué cuando hablamos de todas las partes de nuestro cuerpo, a excepción de la cabeza, nos referimos a ellas como nuestras, pero cuando hablamos de la cabeza o de la mente o del cerebro, hablamos del cerebro y de nosotros, como si fuese algo ajeno, como si la cabeza estuviese habitada por alguien más y el cuerpo es algo distinto. Entonces es muy interesante reflexionar a propósito de eso. Y bueno, finalmente voy a leer varios poemas de Abril Medina. Les recomiendo muchísimo este libro, Paralipsis, y también a Abril Medina, que es una brillante poeta. Son 3 poemas que no tienen título y bueno. Parece natural, una delicada clave que abre trayectos nebulosos como gametos y las estrellas que no estallan hasta aquí. Me desbordo encontrando al todo, una fútil mezquindad lejos de ti brutalmente purificada, vacía. Parece natural que los niños se arrojen al mar esperando el ahogo, lejos del padre, lejos hacia el fondo, o que las aves claudiquen a su deber volar y muevan sus horrendas patas como blanco tambaleante del placer por la crueldad. Yo no tengo nada que decir, no tengo tantas nueces amarillas en el plexo para alimentar a nadie. Parece natural que piensen tirarme a medio camino, si ya no sé, encaramada sobre el pan que fue mi cuerpo, que a veces es una piedra, a la que tú llamas como si fuera piedra no, y piedra no es tantas cosas. Aquí va el segundo poema. A veces me confundo con el otro, voy tomando imaginariamente sus manías, indignaciones, sus perversos pretextos voy haciendo los propios. Y estoy absolutamente de acuerdo con todo aquel que me converse. Casi puedo verme en el espejo que soy desde los ojos del otro.
asintiendo los dos como si dentro de nuestras cabezas se comprimiera tierra al mismo tiempo. Y puedo confundirme, ahogarme en un ahogado ahogo, ahogándome. Es importante distinguirse del otro. Es posible también no gobernar el acto, el accidente de no ser, y orfanar como un enfermo, y revolverse cruel y acaloradamente y ofenderse del espantoso abuso del entendimiento. Este ya es el último poema de Abril. De Abril Medina. Pudo ser mi eco, de hembra agonizante, la que te había arrullado, sumergiendo estos ojos en la carne de su cría, el bautizo destilando en las manos, tanto que podrían haber salido malvas de las entrañas de aquel animal ejecutado, apetecible. Pero esa era otra cosa, una mañana al borde del olvido. Y permanecimos quietos hasta que tu comodidad y la mía se miraron con una especie magnífica de miedo. Cierro mi participación con esta frase de Amparo Dávila, que es: no hay escapatoria posible al huir de nosotros mismos. Absolutamente. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias. Y creo que Manuel traes más cosas, pero ¿te parece, Manuel, si preguntamos a nuestro público virtual si tienen alguna participación, alguna duda, algo que quieran comentar? Tenemos por aquí a 14 personas, alguien que quiera hacerlo, nada más abre el micrófono, bueno, abre su audio y simplemente dice lo que tenga que decir. Si no, continuamos contigo, Manuel, que creo que tienes varias cosas por ahí. Sí, justo ahorita que Melissa mencionaba lo de los espejos, perdón. Ajá. Esta es la novela que abre la trilogía de Julia Dench y justo es La criatura del espejo y es la historia de un chico que después de golpear un espejo viene un algo que es su propia ira y su propia rabia con el mundo a perseguirlo todo el tiempo, pero lo ve en los espejos y solo él puede verlo. ¿No? Así que lo que ve es a sí mismo. Pero las otras dos cosas, estaba buscando de nuevo el cuaderno de las pesadillas, pero no lo encontré. Y la otra cosa, justo con esta parte es que nosotros hablamos de nuestra cabeza como algo aparte de nosotros, ¿no? De nuestra mente como algo aparte, de nuestro cerebro. Una de las novelas más relevantes, creo, muy en mi opinión personal, mi opinión personal, válgame Dios, de la literatura mexicana escrita a partir de los años 90, se llama El Camino de Santiago, de Patricia Laurent Kulik. Y es la historia de esta chica que tiene adentro de ella a un alguien, que ella es la que la controla de repente. Ella es la que selecciona sus recuerdos. Ella es la que decide qué fotografía conservar en su cerebro y cuál no. Pero obviamente, pues sus papás, su familia no ve eso. Ella nada más la ve a ella cuando pues, su familia está disputando con los vecinos por algo y evidentemente solo es ella, la niña chiquita, que pues como no tiene rival porque pues el papá está discutiendo con el papá de los vecinos. Su mamá está discutiendo con la mamá de los vecinos. Su hermano está discutiendo con el hermano de los vecinos. Y ella, como los vecinos no tienen otro hijo, pues va con el perrito y pues lo toma de la cola y lo azota contra la pared. No fue ella, fue esa cosa que vive adentro de su cabeza. No fui yo, ¿no? Fue ella que de repente omite, que de repente tome el control, no yo.
Y esa parte es bien interesante. No me acuerdo cómo se llama esta serie, pero es una maldita joya. Se me van ahorita los nombres. Es esta serie que arranca, que tiene probablemente el mejor capítulo piloto que hay, de esta señora que está en la playa con su esposo, su hijo, shalala, y de repente, sin ningún motivo, solo no hay razón, mata a un tipo que está en la playa. Solo lo mata, a cuchilladas, todo el mundo lo ve. Y cuando le preguntan, ¿es que usted lo conoce? No. Bueno, ¿le hizo algo? No. ¿Estaba bajo el influjo del alcohol, drogas? No. Entonces, solo lo maté, ¿no? Y hay un... Y justo en eso, y ahí vamos con esa parte terrorífica que también también nosotros, ¿no? El letrero más famoso de los campos de concentración es el de Auschwitz, que es el trabajo nos hará libres, ¿no? El trabajo hará libres, una cosa así. Pero también había un letrero como muchísimo más descarado en un campo de concentración, eh, que rezaba, aquí no hay ningún porqué. Y entonces es abrumador, ¿no? Porque, y el mismo José Luis Zárate, por ahí lo debo de tener también, tiene un libro de ensayos que se llama En el principio fue la sangre. Y el primero de los ensayos se llama Amamos a la bestia. Y él dice, a ver, todas esas criaturas horribles, asesinos seriales, maniáticos, destripadores, ¿no? Los adoramos en la sociedad. Los adoramos, hacemos pelis de ellos, juegos, videojuegos, no sé, montajes en fotografía, colecciones de moda, hacemos todo en torno a ellos, porque los adoramos. Los adoramos porque hicieron algo. No es que sea bueno, no es que sea admirable, es que hicieron algo que nosotros queremos hacer, pero no nos atrevemos. Y entonces es aterrador, ¿no? Porque así abre el libro, que habla sobre asesinos seriales y monstruos. Y dices que el mayor asesino pues es un tipo común y corriente como tú, que lo único que lo distingue de ti es que él sí tomó un arma. Y es la parte aterradora, ¿no? Más a lo largo de los ensayos, como que va desarrollando esa idea, hasta que llega uno que a mí en particular se me hace el más aterrador, que es un ensayito de 2 cuartillas, una cosa así que se llama Los buitres. Y dices que el asesino serial más implacable somos nosotros cuando somos buitres. Es decir, cuando hay un accidente al lado de la calle y que volteamos como si no quisiéramos ver. No nos hagamos tontos, sabemos que queremos ver. Queremos voltear a ver. Por eso volteamos a ver el alarma, volteamos a ver la nota roja, la foto del muerto. Porque nosotros somos esos buitres que nos alimentamos del espectáculo que genera la muerte de un otro, asesinato de un otro, porque nosotros podríamos cometerlo. Y es durísimo, porque entonces es justo lo que estaban comentando Melissa hace un momento. Pues es que ¿qué otra cosa puede haber más aterradora que, ¿no? Verte a ti mismo? Porque tú eres ese monstruo capaz de, ¿no? Tú sabes que eres capaz de. Y eso es aterrador. Y por eso, retomando como esta pregunta inicial que planteabas, José Manuel, ¿de dónde provienen los miedos actuales? Pues no creo que sea de algo tan de afuera. O sea, sí, los inmediatos son la pandemia, la Tercera Guerra Mundial, que haga erupción el Popocatépetl, que se derrumbe la ciudad con un terremoto gigante, que, no sé, una horda de zombies a partir de un virus en laboratorio, lo que se les ocurra, ¿no? Porque son miedos espectaculares. Pero el miedo más real es el tipo del espejo, ¿no?
y cómo puede autodestruirse y destruir a alguien más. Creo que eso es lo que nos resulta más aterrador, la certeza de que podemos destruir a alguien más, que la carne es muy blanda, que es muy fácil partir un hueso, que es muy fácil matar a alguien. Y eso es aterrador, porque entonces la barrera de hacerlo o no es muy delgada. Y creo que eso es lo que trata sobre todo la literatura, ¿no? Sobre todo la literatura de terror, tanto literatura fantástica como la más realista que puede haber. Es esa fragilidad del límite entre, entre nuestra capacidad de dañar a alguien y de no hacerlo, ¿no? Exactamente, y creo que esto también tú lo abordas en este libro, Se abren los caminos, cuando hablas de François Duvalier, este dictador, Papa Doc, en Haití. Y bueno, no lo voy a quemar porque vamos a tener una sesión específica de Se abren los caminos, pero también hablas de este miedo, ¿no? Más que ese miedo de estos personajes, como los dictadores, y pienso también en el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que habla de otro dictador, la fiesta del chivo, que habla de otro dictador. O sea, estos dictadores son hombres de carne y hueso que al final de cuentas se convirtieron no solo en los benefactores, sino también en los monstruos que devoran a su propia gente, ¿no? No solamente te doy lo que quiero que tengas, sino también si no haces lo que yo quiero que hagas, te vas a convertir en carne para que me la pueda comer, literalmente, ¿no? Y eso aquí está, en Se abren los caminos de Manuel Barroso, Textofilia y Miguel Ángel Asturias. Y bueno, ya estamos por concluir. Yo quiero agradecerles mucho la presencia, el hecho de que estén aquí este 23 de abril del 2020, que va a pasar a la historia, yo creo. Quiero recomendar este otro libro, La compañía, de Verónica Gerber Bisecchi, que hace una relectura, una resignificación del cuento de Amparo Dávila, El huésped, pero lo lleva básicamente a la realidad en un pueblo minero y qué sucede cuando la compañía más bien se convierte en ese monstruo que nos devora a nosotros, ¿no? Con todas las connotaciones que tiene. Tenemos 2 minutos, algo más que quisieran comentar, algo con lo que quisieran cerrar. Yo agradezco mucho en realidad que la invitación y el lujo y el gusto de estar compartiendo como con ustedes y tener este diálogo tanto contigo como con Melissa. Fue un placer. El placer ha sido mío, Mel. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es el conversar en estos tiempos de encierro es también una especie de receso, una especie de calma para simplemente escuchar tus pensamientos en voz alta y compartirlos con los demás y generar diálogo. Creo que es muy importante y agradezco esta oportunidad, el haber sido considerada y el haber tenido a personas que nos estuvieron escuchando y estuvieron presentes en todo esta hora y media casi. Exacto. Bueno, pues un privilegio estar platicando, es uno de nuestros privilegios y bueno, pues aquí lo tenemos. Y sigamos con estas charlas. Esta es la primera de Pasión por la Lectura desde tu casa, por lo menos por parte del Campus Estado de México. Y pues muchísimas gracias. Les deseo una muy buena tarde y hasta la próxima.